Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Me veo, Con amigo. tus ojos que no están. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Un día más desde nuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Bueno, espero que todos estéis bien, que hayáis pasado una buena semana. Y ya, bueno, pues prácticamente se nos ha pasado estos sudores de los veranos y tal. Y nos hemos metido ya en el otoño. ¿Qué ocurre con el otoño, queridos amigos? A mí el otoño me encanta. ¿Por qué me encanta? Pues porque los colores es increíble. El dar un paseo por el campo, en ver, bueno, cuando ves esas hojas que te caen, es muy romántico, pero a la vez también te revuelve mucho. Hay muchas, bueno, pues dicen que la depresión, pero bueno, a mí me gusta pasear y ver esa cantidad de esas tonalidades tan impresionantes. Os acabo de decir que ya hemos entrado en el otoño, que el verano, pero resulta que el programa de hoy está muy centrado en qué hacían nuestros pintores en verano. Porque yo hace muy poco he leído un artículo bastante bueno, donde dicen que los lienzos son para el verano. De hecho, Monet, Van Gogh, Rembrandt, incluso Picasso, tenían durante el verano, era cuanto más pintaban, cuando quizá por los colores. Y nadie mejor para hablarnos de esa magia del color, de la pintura. Y sobre todo, porque luego también tenemos a Eduardo Montagut, que no puede venir presencialmente porque bueno, pues es profesor y está muy ocupado, pero amablemente siempre entra por teléfono. Entonces también el arte sirve, como siempre hemos dicho, para diagnosticar determinadas enfermedades. Tenemos con nosotros, y para mí es un auténtico honor, a Miguel de Bonilla. Miguel, buenos días. Acércate al micrófono. Encantado de estar aquí. No, para nosotros todo un placer. Queridos amigos, Miguel de Bonilla es, bueno, diréis, qué joven y tal. Bueno, sí, joven, pero con muchísima experiencia. Miguel, aparte de sus estudios, como, bueno, pues sus EGBs y tal, él se marchó porque tenía esa idea de la pintura, de querer aprender, y estuvo mucho tiempo en Estados Unidos haciendo el curso de ilustración. Bueno, pues por lo visto ahí es donde realmente tú te formaste mucho. Luego también tengo entendido, Miguel, que luego aquí hiciste técnicas de dibujo y bueno, pues toda esa técnica de clásica, ¿no? Uh-huh. Y ya has compaginado todo, ¿no? Bueno, sí. A ver, compaginarlo es difícil. Mucha gente Bastante. Lo intenta y no lo consigue. Pero por ahora las dos cosas por separado y a ver qué sale. Y en la actualidad estás dando clases, queridos amigos, en la actualidad Sí. estás dando clases en Becoar. Yo tengo la suerte de estar en una de tus clases. Sí. Y la verdad es que estoy encantada con él como profesor. Es una auténtica maravilla, es muy buen pintor, muy buen profesor y sobre todo tiene mucha paciencia, porque claro, y sobre todo conmigo tienes que tener mucha paciencia. Que va, es una suerte tenerte a ti también. Pues ahora empezaremos un poquito a hablar de esa magia, eso que tú también nos enseñas en la clase, cómo tenemos que mirar la pintura. A mí me hace gracia, queridos amigos, cuando se acerca, yo estoy en mi caballete, y me dice, pero tú, ¿desde dónde estás mirando eso? Y yo digo, a ver, ¿desde dónde tengo que mirarlo? Es decir, él te enseña a mirar y sobre todo a saber ver esa magia que tiene la pintura. Vamos a seguir hablando de ello. ¿Por qué vamos a hablar de esa magia? También tenemos a otra persona que nos habla también de mucha magia, que es Eduardo Montagut. Eduardo Montagut es, ya lo conocéis muchos de vosotros, es doctor en Historia Moderna y Contemporánea, profesor de Geografía e Historia en la Comunidad de Madrid, es miembro de la Real Sociedad Matritense, miembro del Grupo de Memoria Histórica, pero sobre todo es una excelente persona y una persona muy trabajadora, muy comprometida con sus ideas. Imaginaros que él tiene un compromiso en la igualdad desde el arte, fíjate.
Miguel, igualdad desde el arte. Y en el último, una de las veces, fue el mejor aliado por la igualdad. De hecho, le dieron el premio de blanco, negro y magenta. Luego es articulista en El Obrero. Bienvenido al programa, Eduardo. Hola, bueno, pues buenos días, muchas gracias. No, Aquí estamos. tú sabes que para mí es todo un honor. Y yo siempre digo, y tenemos aquí a Miguel, que es profesor de pintura, y yo siempre digo que estar con Eduardo, Miguel, tienes que llevar un cuaderno, como hacían los antiguos. Yo llevo Bueno, mi cuaderno de viaje. qué exagerada. No, Madre no lo mía, soy. Di que no, que no, que... por Dios. Y yo ya sabes que voy con ese cuaderno y todo lo que Eduardo habla, chiqui, 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 yo lo voy escribiendo. Y también deciros, queridos amigos, que tenemos próxima ya la conferencia del Rococó, que tenemos el Sí. honor de que nos lo de eh, Eduardo. Eduardo, además, que sepas que el sábado se emitieron 3 programas seguidos nuestros. En este caso estabas tú con nosotros hablando de la masonería, porque, queridos amigos, ya sabéis que Eduardo es maestro masón. Vamos a hablar un poquito ahora de esa magia que tenemos a la hora de mirar la pintura. Eh, Puedes intervenir siempre que quieras, Eduardo. Luego ya vamos a hablar también de tu último libro, que ya prácticamente le has sacado. Y sobre todo quiero que des una pincelada del principio del sufragio femenino, ¿te parece? Lo que tú digas, Pues qué rico eres, pero perfectamente. qué rico eres. ¿No? Es que Sí, esto me sí, encanta. soy obediente. Bueno, en algunos momentos no lo soy, pero bueno, contigo puedo ser. Eres un Porque amor. como me engañas siempre, pues entonces me Bueno, tal. yo es que sabes que tengo esa parte seductora y Venga. sabes que te adoro. Madre mía. Miguel, Sí, háblame un bueno, poquito de esa mirada que tú dirías, sobre todo cuando llega el verano y Van Gogh decía que no entendía que se tenía que ir a una habitación a pintar, sino que tenía que pintar al aire libre. De hecho, ahí lo dice. ¿Tú qué opinas de que llegue el verano y nos pongamos todos con los lienzos a pintar al aire libre? Que, pues, cuando hace mejor tiempo. O sea Me que has convencido. racionalmente tiene sentido. Pero yo diría que, bueno, antes supongo que la vida era un poco diferente. Ahora en verano tenemos más tiempo, pasamos ese tiempo en familia, con la gente que queremos, ¿no? Y nos damos ese tiempo para descansar cuando hace bueno, cuando vamos a la playa, cuando tenemos tiempo para viajar y descubrimos cosas nuevas. Entonces, en ese momento es un momento de aprendizaje y como el arte, como cualquier arte, es un proceso de aprendizaje en base de práctica y es continuo, pues me da la sensación de que también tienen las características que lo permite. El verano nos viene muy bien a los artistas. Y bueno, aparte de que hace muy bueno y hace buena luz. Hombre, Van Gogh en todo el momento cuando se dedicó a pleno sol hizo los girasoles, la noche estrellada, los comedores de patatas, la casa, o sea, todo. Decía que él tenía que estar al aire. Y, por ejemplo, Renoir en el almuerzo de los remeros, el baile de los paraguas, todo eso también era el verano. Eduardo, ¿tú crees que en verano también se lee más que se lee en invierno? bueno, es que acá acabáis de decir una cosa que muy deprisa, pero que me parece muy interesante, que el tiempo no era igual antes que ahora. Claro, Y eso claro. eso es una verdad como un templo. Vamos a ver, el verano, ¿quién podía pintar y leer y tener ocio en verano? Pues la burguesía, la aristocracia o los bohemios que eran los artistas. Ahora Claro. nosotros, que no somos ni la burguesía ni bohemios, porque no, la bohemia yo creo que ya no existe, etcétera, tenemos afortunadamente las vacaciones pagadas. Yo siempre le toco, hay un toque social en Ah, lo que digo. es Y verdad, es entonces, verdad. evidentemente, esas vacaciones te permiten efectivamente viajar, pintar y leer. Pero claro, antes el verano era un momento en el que había que seguir trabajando y encima era horrible. El verano era horrible porque había que trabajar y había que sudar. Y ahora el verano puedes sudar o no con el cambio climático, pero estás de vacaciones. Y lo de la lectura, y para lo que te voy a preguntar, yo siempre he sido un defensor de la teoría
contraria a lo que dicen los medios. Nos publicitan. Lecturas frescas para el verano, cosas como ligeras. No, no, no. No, El verano no, es el los momento clásicos. perfecto para leer lo clásico, lo complejo, lo difícil, lo largo, los novelones. ¿Por qué? Porque podemos estar en la hora de la siesta o por la noche o a la hora que nos guste a la sombra, con aire acondicionado o a la fresca, en lo que pueda cada uno y en función de sus poder adquisitivo, leyendo novelas. Porque el día a día, Sí, y te llegas a la cama a leer un libro en el mes en otoño, en invierno, y estás muerto y a la tercera hoja, a la tercera página te has quedado dormido. Por tanto, las grandes cosas, las obras de filosofía, los grandes tratados de arte, el verano es el momento maravilloso para todas esas lecturas que no has podido abordarlas porque tienes todo el tiempo. Porque el tiempo es el bien más preciado que existe actualmente. Eso lo tengo clarísimo. claro. Así, efectivamente, Miguel, nosotros, por ejemplo, ahora llega el verano, tenemos más tiempo, sí estamos con la familia y tal, pero efectivamente, como dice Eduardo, tenemos las vacaciones pagadas y yo, bueno, pues pinto más y sobre todo yo este verano, lo dije me parece también en el programa anterior, pues empecé a leer a Trías. Claro, a mí no se me ocurre leer Trías viniendo aquí en el autobús, en el metro, o sea, llevas, pues como llevo yo siempre, libros de bolsillo. Pero sí que es verdad que la vida no tiene nada que ver con como vivíamos antes. Por ejemplo, Eduardo, aunque cambiemos de tema, ya sabes que yo giro, pero siempre vuelvo a mi punto de partida. Mm, Tú tienes un artículo buenísimo, buenísimo, y eso, sí, a ver, no, como todo lo que haces, querido. Por eso te quiero, ya lo sabes. bueno, Tienes un artículo muy a ver. bueno en El Obrero que hablas del primer sufragio femenino, o sea, dices, la primera petición para el Sí, sufragio femenino en el Parlamento británico, sí, lo ha salido hace británico poco, sí, en el sí, 1832. Ahí fue la sí. primera vez que hacen el sufragio O, o- femenino. vamos a ver, no se consigue porque en el Reino Unido se tarda mucho. El sufragio femenino empieza antes en algunos estados de los Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, son más avanzados. En el Reino Unido costó mucho. Y realmente el sufragio femenino no llega hasta y parcial, Sí. hasta después de la Primera Mm. Guerra Mundial y después, 10 años después, en el 28, el pleno. Pero ahí es la primera petición en el Parlamento, por supuesto fracasó, porque Sí. además fracasa no solo porque hay una oposición, sino además hay una incomprensión. Es decir, es un diputado que lo presenta, un diputado radical, en función de, lo saca en función de otras cosas, en general el sufragio universal. Porque no olvidemos que, por mucho que mitifiquemos Inglaterra, Inglaterra no es una democracia hasta el siglo XX, es el Ujú. sistema más parlamentario, más liberal, pero no es una democracia. Como tampoco lo es Francia, ya que es uno de los países occidentales, junto con Suiza, que más tardan en reconocimiento, mucho más que España, por ejemplo. Entonces, es que hay mucha mitología siempre con la historia. Entonces es la primera vez, y a mí lo que más me llama la atención de eso, y que lo ha sacado a colación, es la idea no es que produjera risa, sino como extrañeza. ¿Cómo que es eso de pedir el sufragio? Porque los diputados podían pensar que era malo que los obreros votasen, ¿no? Bueno, tenía una cierta lógica, pero las mujeres, eso es impensable. El obrero, si tiene educación o no sé qué, o más adelante podrá votar, pero la mujer, eso es impensable, ¿no? Lo tumban. Y Claro. es una lucha constante en el Parlamento británico, como en la Asamblea francesa y en el Senado francés, que costó Dios y Claro. ayuda. Bueno, Curiosamente, dime. claro, curiosamente, ya termino, curiosamente nuestro país, que tiene una fama de estar siempre a la cola de todo, qué curioso que no es de los últimos que tiene sufragio femenino, y curiosamente, en otro campo, de otra cosa que no tiene que ver, es uno de los primeros que reconoce, por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo, lo que demuestra que España no es tan atrasada en muchas cosas. Es decir, la Ya, historia tiene esas ya. paradojas, ¿no? Ya, pero Mientras que en Francia, ¿vale? Sí, aquí Victoria Kent, cuando empezó el sufragio y tal, eso ella es. fue la primera, y fíjate que era feminista, y dijo, no, Sí, no, no, las mujeres no, no, no. votarán lo que diga el marido. O sea, que es que cuando dicen, Claro, bueno, la primera, no, ay, no, cuidado con Victoria Kent, ¿eh? Claro, acabas de tocar el tema X. Hay claro, un debate. es El que, debate sobre el sufragio femenino es un debate, además, yo lo llamo un debate transversal, en el sentido de que corta por la mitad a las derechas y a las izquierdas. no, no, claro, eso, Y sí, sí, es sí. muy curioso porque hay unos sectores de la derecha pro sufragio femenino que curiosamente coinciden con los
con los sectores de izquierda contrarios al sufragio femenino. Es decir, es curioso, la falange quería el sufragio claro, femenino. frente a una izquierda que sí quiere el sufragio, en contra de otra derecha que no lo quiere. Hay una derecha que considera que la mujer no puede votar desde una concepción muy antigua, Sí, antigua de sí. la mujer en casa. Hay una derecha que considera que tiene que votar porque cree, estoy diciendo cree, no digo que eso sea una realidad, cree que puede conseguir con eso unas mayorías. Hay una izquierda que dice, como Victoria Kent, que si vota la Claro. mujer, va a votar lo que diga el cura y el marido, y otra izquierda que dice que, bueno, vale, lo podemos aceptar, pero es incomprensible que se lleve. Y es un debate muy transversal, muy manipulado posteriormente, Efectivamente. actualmente, pero es muy transversal porque divide a la derecha Y igual que le divide. divide a la izquierda. Miguel, tú con tu juventud, ¿cómo ves tú esto del sufragio? Porque ahora mismo estoy segura que lo has leído y que, bueno, pero tú, por ejemplo, ahora dices, bueno, sí, ahora mismo has nacido en un momento donde la mujer tenemos unas libertades que nos la hemos ganado a pulso, Sí, sí. pero sin embargo tú ahora mismo en tu clase, o siempre, tienes más mujeres que hombres, bastantes más. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esa desigualdad? ¿Es que al hombre no le interesa la pintura o no le interesa el artista o se queda más en casa? ¿Por qué las mujeres nos lanzamos más y somos, para mí, más bohemias? La que es, la que no es, no es. Yo diría que cometemos un error al hacerlo monocausal. Solo tenemos una causa para que esto ocurra. Solo es que sean mujeres, ¿no? Yo tengo muchas mujeres, pero muchas de estas mujeres están jubiladas. Y por un aspecto que, vamos, a mí me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, los hombres han tenido oportunidad de hacer muchas otras cosas. Entonces llega la jubilación, y esto lo veo en gente a mi alrededor, que no encuentran qué pueden hacer. Y las artes es lo último que tienen en su mente. Yo creo que también es porque le han inculcado que eso no es algo que tiene que hacer un hombre, o que es algo que no es práctico. El hombre no puede llorar, el hombre no puede... Sí. Ya, y si te dedicas a las artes no eres muy varonil, ¿no? Bueno, no es eso. Creo que tiene más que ver con la practicidad. Hay ciertos hombres que también lo verán como que no es varonil, pero tiene que ver con la practicidad. Yo creo que los hombres hemos estado... Bueno, la sociedad en general ha sido dirigida hacia dedicarse a trabajos más prácticos, más utilitarios, que dependiendo de qué tipo de economía tengas, la sociedad, el sistema político que tengas. Y no sé, y lo ves que en la educación pues hay veces que se ha dirigido más hacia queremos abogados, ahora queremos gente que estudia ADE y Derecho, queremos ingenieros, queremos todas estas cosas que al final, al estar la educación sesgada, tenemos unas generaciones que encuentran valor en trabajos que son más utilitarios. Y yo creo que el arte en sí no es útil. No produces nada. Pues el arte es vida. Sí, sí. El arte es vida. Y fíjate que eso es paradójico. El arte es vida y además, Eduardo, tú sabes que... Y tú... No, pero fíjate lo que está diciendo Miguel, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero es que eso es aplicable a la lectura. Vamos en el metro. ¿Quién va leyendo libros? Sí. ¿Mujeres? Sí, mujeres. El otro día resulta que los libros que yo escribo he descubierto que el target, como dirían ahora la cosa marketing, son mujeres jubiladas o con una cierta edad, leen. Porque es que no es útil, es que leer no es útil, sí, como el arte no es útil, afortunadamente. Te voy a hacer un inciso. Quizá habláis de mujeres ya mayores, o sea, en este caso jubiladas, porque la mujer, aunque decimos que tenemos igualdad, que bueno, por lo menos votamos, que ya es, ¿no? Sí. Pero ten en cuenta que cuando tenemos una vida laboral, la mujer no solamente tenemos vida laboral, o sea, tienes la casa, los hijos, el marido, o sea, y además hay un problema en la mujer moderna, por lo menos yo hablo de las de mi época, no tenemos problema a la hora de delegar, o sea, nosotros podemos con todo porque es como que tenemos que demostrar. Y a la hora de la verdad, bueno, pues ¿qué ocurre? Que cuando ya te jubilas es cuando lees más. Sí, pero fíjate, hasta las jóvenes, yo que doy clase
yo doy a los mayores historia de España es obligatoria, todos son chicos y chicas. Pero cuando doy arte, los doy solamente a los de humanidades, cuando doy historia del arte, que sea solamente en el último curso, y tengo 11 alumnos, de un instituto de 1000 alumnos. Ya, Bueno, la mayoría fíjate. son chicas. Y la mayoría que hacen latín y griego son chicas. Y la mayoría que hacen humanidades son chicas. Es decir, los Sí, es chicos, curioso, ¿verdad? solamente aquellos que consideran que es más fácil, que luego no es más fácil, porque el latín y el griego de fácil no tienen nada, ni el arte. Porque hoy, por ejemplo, hemos estado viendo las partes de los templos griegos, estaban muertos, entre el dórico, el jónico y el corintio. Entonces, Claro, claro, yo claro. sigo reivindicando esta idea de que afortunadamente pintar, leer, esculpir, no sirve absolutamente para nada. Y entonces eso a mí me fascina. Y entonces cuando se lo digo a los niños, no lo entienden. Algunos llegan a entender la enorme utilidad que tiene como a la forma de ser seres humanos, ¿no? Pero yo reivindico eso como reivindico a los alumnos que se enfrentan a sus padres cuando dicen que es que hay que hacer derecho, hay que hacer ingeniería. Claro, Bueno, bueno, pero es que no, hay, no, es no, que no. hace años cuando dices voy a estudiar, entonces es médico enfermero y si eras mujer, pues tenías que ser maestra o farmacéutica. Pero vamos a Claro. ver un poco el compromiso que sobre todo esto es algo que tú tienes y Miguel, estoy convencida de que está completamente de acuerdo. El compromiso que tenemos con la igualdad a través del arte. Miguel, ¿tú qué Sí. opinas? Porque Eduardo está totalmente comprometido con esa igualdad a través Sí. del arte. ¿Tú qué opinas? Yo quiero, me gustaría ver más hombres que se dedican a ello, pero también un reconocimiento que también represente la cantidad de gente que está y la demográfica que está realmente metida más en el arte, más mujeres, porque hay más mujeres que hombres, y eso es una obviedad, y sin embargo seguimos hablando mucho de... Pero estarás conmigo que esto te está pasando ahora, pero Ujú. si nos vamos, por ejemplo, a la época, y esto, corrígeme si me equivoco, Eduardo, en la época, por ejemplo, de Maruja Mayo, cuando las sin sombrero, o sea, eran Sí, muchísimo más sí, y más relevantes los pero, hombres que las mujeres. Recordable claro, que, Claro. pero que lo vamos, que... es como el tema de la cocina. Sí, La cocina. ¿Cuántas chefs y cuántos grandes cocineros franceses, alemanes, españoles ya, conocemos? ya, Mujeres, ya, ninguna, todos son hombres. ya. Cuando la cocina ha sido un imperio, por lo que sea, ya no vamos a entender eso, de las mujeres. Pero claro, Miguel está contando una cosa, es que el mundo es al revés, es decir, claro que las mujeres no podían ir a aprender porque no podían ir a hacer el estudio del desnudo, porque todo eso estaba... De eso estoy escribiendo ahora yo una cosa sobre las mujeres en la historia de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya. Pero ¿qué ocurre? Ahora las mujeres se están haciendo dueñas de todos esos saberes, como se están haciendo dueñas de la medicina, como se están haciendo dueñas de la pedagogía. Ahora hay más maestras, más profesoras de instituto que profesores y maestros. Ahora dentro de nada va a haber más profesionales de la medicina, de mujeres y de ¿Y hombres. eso es bueno o es malo? Es Es bueno, bueno. es bueno porque están ocupando. Lo que ocurre, que claro, la cuestión es que cuántas pintoras, y ahora ya, cuidado, ahora ya estamos en una época la mejor en este aspecto, pero a ver, la nómina de pintores famosos e importantes españoles son hombres la mayor parte. Sí. Hay mujeres, pero son hombres. Es que las mujeres Frente a que las no las mujeres están dejaban, no nos en dejaban. las... No, pero es que ahora mismo en las escuelas de bellas artes, en las academias privadas, son mujeres. Frente a la élite de la pintura y los arquitectos son hombres. Que hay mujeres, sí, pero Y no claro, será porque, es esa... y no será porque ya está un poco más desmitificado ese estigma, porque yo recuerdo cuando yo terminé el bachiller, yo soy de Prego, y creo que es de la última etapa, o sea, yo creo que fue el último curso. Y yo me Yo acuerdo... en cambio yo soy el bubi del Es que cobo. tú eres más joven, tú eres más Sí, joven. pero ya soy viejo, ya Sí, tengo cierta sí, edad. pero eres Sí, más joven. sí. Entonces, yo recuerdo bueno, pues yo dije, quiero hacer Bellas Artes. Y bueno, yo recuerdo a mi madre yendo a Jesús de Medinaceli, no te digo más. O sea, ¿cómo Bellas Artes? ¿Pero eso qué es? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer esta niña? O sea, es que estaba totalmente estigmatizado. O sea, sin embargo, luego ya cuando tenía 20 y tantos años, ya cerca de la treintena, bueno, pues ya me pude hacer mis cursos o tal, ya era diferente. Es como, no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Miguel, ¿tú qué opinas de esto? Yo estoy completamente de acuerdo que ahora mismo la mujer sí que estamos, pero porque ya se ha desmitificado eso de yo puedo ser pintora y me puedo ir a tomar una copa a la cervecería alemana, como se hacía ante los pintores, que antes la mujer, bueno, pues oye, cuidadito, ¿entiendes? ¿Qué te parece? Sí, bueno, a mí me parece, yo lo que veo en las facultades de Bellas Artes y en
todos los sitios que he ido a aprender arte, la mayor parte son mujeres. Y yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Lo que pasa, ahora lo que tiene que cambiar es la representación, las oportunidades y cómo dirigimos la demográfica real que tenemos, en la gente que estudia, que participa en esta disciplina, y la representamos para dar ejemplo, ¿no?, a las futuras generaciones. Es que recordar lo que Maruja Mayo, lo que le pudo costar y lo criticada que fue, etcétera, etcétera. Eduardo, yo sé que tú estás muy comprometido, sobre todo con esta igualdad, pero tu último libro, quiero que nos hables un poquito de él. A mí me ha gustado mucho porque es Los nacionalismos en el siglo XIX. Es que te metes en unas Es el cosas, último, querido ese es mío. el último. Ese es el ultimísimo. Sí, porque hay el ultimísimo, eso es muy bien, lo has dicho muy bien, ultimísimo. Es que el próximo programa, ya sabes, no sé cuándo tú consideres, hay que presentar este libro como debe ser. Pero danos unas pequeñas pinceladas, porque además yo ya desde aquí digo que lo presentaremos aquí en la radio. Y tú, si quieres, puedes acompañarme, que estaría encantado, Miguel. Y desde luego en el Ateneo de Madrid. O sea, esto hay que presentarlo en el Ateneo. Danos unas pinceladas. Bueno, pues simplemente es el estudio un poco de una de las ideologías que es más en boga está ahora mismo en todo el mundo, en nuestro país y fuera de nuestro país. Una ideología que, curiosamente, cuando yo empezaba a estudiar, la estudiábamos en bachillerato, la estudiábamos en la carrera, pero no estaba en prime time, por decirlo, ¿no? Entonces, ahora sí, es un conjunto de ideologías complejas que apelan más al sentimiento que a la razón, y por tanto tiene cierto peligro. Y entonces es una ideología, un conjunto de ideologías que ahora mismo se ha hecho interclasista y tiene una fuerza enorme. No tengo que descubrir a nadie la fuerza que tiene el nacionalismo en nuestro país, donde hay unos choques muy fuertes entre unos nacionalismos y otros, y con los que no son nacionalistas. Y bueno, lo que ocurre, los conflictos entre Rusia y Ucrania, el propio conflicto en Gaza tiene un componente nacionalista muy fuerte, el sionismo es nacionalismo, hay un nacionalismo árabe, lo que hace Trump es la creación de un nuevo nacionalismo norteamericano. Entonces, bueno, yo me quedo en el siglo XIX, a mí me gusta siempre un poco la distancia, y porque para explicar un poco qué es Te encanta el siglo XVIII y el siglo XIX. Sí, es muy. Entonces, bueno, pues estas cosas. Pero no te preocupes que ya va a salir pronto, antes de Navidad, una historia de España. ¡Ah, qué bien! Va a salir uno de sociedades secretas y bosques y jardines. Ya sabes que yo soy entestajanovista y calvinista. Sí, lo sé perfectamente. Así que ya no sé si valdrá para algo, pero yo creo que hay un compromiso un poco, sobre todo lo que me preocupa actualmente, y no solo los jóvenes, es que la gente se queda con la frase de la red social y las cosas son un poquito más complicadas, o sea, y un poquito más de distancia. ¿Vas a hablar un poquito de los 94 jardines y ciudades masónicas, la historia de No, es una cosa sobre los bosques. Bueno, los pero bosques, también los eso jardines, tiene muchas las sociedades secretas. Sí, es una cosa pequeñita, una editorial pequeña de Valladolid. Oye, pues... y bueno, son estas cosas que yo hago. Bueno, estaría encantada, yo deseando leerlo estoy. Eduardo, estoy segura que tiene que haber, pero quizá por ese hermetismo, quizá por ese ocultismo, no lo sabemos, pero dentro de la masonería ya sé que siempre me sacas la masonería al final. Pues sí, porque me gusta y porque además mis oyentes oye, que el sábado pidieron 3 programas seguidos y además es que, claro, pero ten en cuenta que esto es como acaba de decir Miguel antes, o sea, la vida ha cambiado, entonces del no saber nada ahora poder hablar abiertamente es algo que, bueno, pues la gente pregunta. Entonces yo la pregunta que te hago ahora es, ya sé que hay muchas logias en las cuales la mujer todavía no puede entrar, pero la pregunta es, ¿ha habido mujeres que han triunfado como pintoras y son masonas? Pues pintoras tendría que buscarlo, no lo sé, porque abogadas o pedagogas, que los masones sois muy estáis en la ilustración. Sí, pero pintoras no te sabría yo decir. Ahora me has cogido un poco hacia atrás mano. Tendría que mirarlo.
artistas. Es que Es complicado. seguro que ha habido Es muchas complicado. y Es no, más y no ha fácil salido. encontrar. Sí, si el problema de masonería, te lo he explicado muchas Sí, veces, es la cuestión de las fuentes. Cuando no hay fuentes porque efectivamente. o han desaparecido o no se han hecho, esto llama, por eso llama siempre, están los no profesionales que se dedican luego a lucubrar. Es como aquellos que hablan de que las pirámides de Egipto son plataformas para naves Sí, espaciales. bueno, yo acabo de Es leer una un son libro cosas así. ahora que me voy al Prado y voy viendo las puertas, Miguel. He leído el último Claro, libro de entonces Sierra y no lo mirando sé. puertas. Yo si no hay, yo en eso soy muy Sí, ya empírico, sé soy que muy eres muy británico. empírico. Es decir, si no lo puedo tocar y ver, todo es fantasía. Pero también te digo una cosa, hay que reivindicar la imaginación también en la historia, ¿eh? Es que me lo han Es que, preguntado. Es que el otro día sí, estaba dando yo una hay que, conferencia de las Sin Sombrero y entonces me dijeron, oye Maite, ¿por qué no preguntas a tu amigo? Digo, pues lo voy a preguntar. pues no Pero lo sé, es lo muy tendría interesante. que mirar. Mira, vamos, Miguel, y eso también tú puedes decírmelo también, Eduardo. Dentro del arte todos sabemos que hay distintos tipos de arte, o sea, no solamente, bueno, pues barroco, el renacimiento, el rococó, el manielismo, tal, o sea, hay montones. Pero, sin embargo, ahora que, como te hemos dicho, los lienzos del verano, hay muchos artistas que han salido, y de hecho, incluso hasta Antonio López, bueno, que es una auténtica maravilla, se tiene que ir a la Gran Vía para... Es decir, muchísimos pintores cogen sus lienzos y en verano salen a la calle. En el caso de Antonio López, verano y invierno. Pero sin embargo, se dice, no lo sé, por eso te lo pregunto, se dice que realmente el arte que más ha salido a la calle, los pintores, es el impresionismo. ¿Es cierto? Sí, Sí, claro. sí, sí. Son más impresionistas los que pintan en la calle, en los jardines, como puede ser, pues bueno, Renoir o como puede ser Monet o Manet. Y en España, Rusiñol, Sí, por ejemplo, se me viene a la cabeza, Sorolla, todos claro, estos. salía la luz. Claro, Claro, Sí, ¿verdad? ¿por qué? Lo que se dedican a pintar no es... Pintan también forma, pero pintan luz. Realmente esa es la razón para la que salir a la calle, para captar la luz. Y la luz se capta en un instante, no se capta en el trabajo de forma constante y en un estudio. Es en una situación protegida. Como se hace es, sales, tienes 2 horas antes de que la luz cambie tanto que ya no puedas reconocer tu sujeto y claro, pintas más rápido y por lo tanto más impresionista. Eso tiene que ¿Sabéis, ser. Eduardo y Miguel, que claro. el arte Pero no... cuidado, luego estaba Degas, que le gustaba la luz interior, pero es así. Sí. Claro, y además tú pintas y lo que tú dices, la de las horas, y entonces tienes que volver si quieres hacer lo mismo, o haces otro cuadro como la Catedral de Rouen, que es en cada momento, ¿no? Y es muy interesante, claro. Mira, Sí. nosotros, que yo creo que vosotros también vais a estar de acuerdo, yo como, bueno, pues siempre ando a caballo entre la salud mental y la pintura, y yo en la época que estaba en activo, incluso ahora, yo utilizo mucho el arte para diagnosticar determinadas enfermedades mentales y sobre todo para ayudar como terapia. O sea, el arte es lo más maravilloso del mundo para, bueno, el arte y la pintura y la lectura, pues para mí son las farmacias del alma. O sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, esto lo digo porque exactamente el día 10 de octubre hay una marcha para bueno, pues reivindicar que bueno, ayudas para la salud mental. Tony nos va a poner un vídeo que bueno, pues a mí me gustaría compartirlo con vosotros para que, bueno, entre todos podamos alzar la voz. ¿Por qué? Pues porque hay que ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental. La salud mental no es cuestión de, como dicen, bueno, es que está en un psiquiátrico. No. Hay montones de problemas en las cuales tienes que pedir ayuda. Y para pedir ayuda tienes que saber lo que te está pasando. Y para saber lo que te está pasando, la gente tenemos que estar un poco informadas de saber que tu amigo, tu madre o tu hijo, bueno, pues tiene determinadas sintomatologías que hay que buscar herramientas. Hablo, por ejemplo, de depresiones o hablo no solamente de los TLPs, hablo de montones de cosas de salud mental. Y sobre todo quiero
que entre todos podamos quitar el estigma, ese de, bueno, es un problema, está loco. No, eso es una palabra horrible. No, tienen problemas que bueno, pues es una enfermedad y eso es. Entonces, quiero que Toni nos ha puesto el vídeo para ver si entre todos el día 10 de octubre podemos levantar la voz para que... A ver, lo que voy a decir, ya sabéis que yo soy muy prudente. Bueno, de prudente no tengo nada, pero bueno, yo digo que lo soy. En este país hay dinero para muchas cosas, me parece muy bien, pero vamos a emplear un poquito más de dinero para la salud mental. Yo conozco personalmente a la ministra de Sanidad, a Mónica García, y de hecho he coincidido con ella en más de una ocasión ayudándonos, antes de ser ministra, en manifestaciones para ayudar. Buscar medios para la salud mental. Entonces, esto dicho queda y espero que con todos vosotros podamos contar. Bien, vamos a seguir con el tema de la pintura. Os voy a preguntar a los dos, o sea, tú como pintor, Miguel, y tú, Eduardo, como escritor, como observador, porque además tú, bueno, escribes, lo cual quiere decir que lees muchísimo y como profesor. Hay un arte que a mí me impacta mucho, o sea, porque, a ver, no todo es arte en la vida, porque yo veo una piedra, esto es arte, hombre, bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces yo he leído que hay un arte que se llama performance, o sea, yo me ha impresionado porque yo, quizá por mi cultura o por mi época y tal, yo soy de cuadros, o sea, o escultura, evidentemente, o sea, yo he llorado, a mí se me han saltado las lágrimas viendo un Caravaggio, ¿entiendes? O viendo el David, o la Piedad, sobre todo la Piedad. Pero hay una artista que se llama Marina Abramovic, que ha hecho el arte hecho performance. Háblanos un poquito, si quieres, de esto, o damos unas pinceladas. Porque, por ejemplo, esta artista, ahora en verano, o es otra, me parece, pero también hace del arte. En verano llega y, bueno, se va al bosque y se transforma como en árbol y, bueno, es el arte. No lo sé, pero eso es arte, esto existe, sí. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo sé, lo conozco, pero no sé mucho. Yo soy un pintor más ortodoxo, en el sentido de pintar del natural, dentro de lo posible. Pero sí, conozco a Marina Abramovic y me parece como una manera de llevar las artes escénicas a un modelo de trabajo más de bellas artes. Eso es, lo acabas de definir perfectamente. Vamos a ver, queridos amigos, yo cuando leí este tipo de arte yo no conseguía. Me has dado una explicación y yo creo que nuestros oyentes te lo va a agradecer mucho porque esta señora, hay vídeos que es, bueno, ella puede estar pasiva durante 6 horas mirando a una persona y no tiene absolutamente ninguna reacción. Solamente hubo una cuando, bueno, pues vino un exnovio suyo, no sé qué. Es decir, ¿eso es arte? Bueno, pues es lo que tú has definido. O sea, eso más bien pasamos al tema escénico, ¿no? Digo yo. Sí. A ver, es como... Pero sí, que la pueden hacer lo que quieran. O sea, ella se queda ahí sentadita mirando un punto y tú puedes llegar, el espectador puede llegar, la empuja, la no sé qué, y ella no se mueve. O sea, es como si yo me quedo así estática y me empujan. Bueno, yo no podría, ¿no? Pero no la empujan. Y eso es más escénico, ¿no? Es escénico, pero sigue siendo un arte y tiene las mismas características que tendrías con un cuadro más conceptual, por así decirlo, en el que coges una cosa de entretenimiento, como lo haría Roy Lichtenstein, coger un panel de un cómic y hacerlo un cuadro. Pues un poco igual, coges un recurso que sería escénico y lo pones en la cara de... Valor, lo pones como si dijéramos en valor. Sí, para las personas. Sin embargo, ahí yo diría que es una parte de las artes que ya se han convertido en algo más conceptual y no requiere tanto de técnica. Deja de ser un arte, por definición, porque no hay una práctica detrás. A lo mejor practica todos los días a quedarse 6 horas parada, pero no tiene una práctica constante que pueda definir eso como un arte, una disciplina dentro de la disciplina.
que eso ya es mi opinión personal. Más allá de eso, no sé si habrás leído tú también esta otra performance que Sí. hizo de Sí, sí, subirse lo a un he leído. escenario. Sí. Sí, que era un poco macabro, pero Muy al macabro. final también tiene un aspecto que quieren demostrar, o una práctica así, que es para mí lo que es más potente, diría, del concepto que intentan elaborar a través de estas obras, que es un aspecto sociológico, ¿no? Para ver cómo reaccionan las personas. Ya. Es un arte de reacción, no es un arte de acción, ¿no? Y eso es lo que Marina Abramovich demuestra. Eduardo, ¿a ti qué te parece este tipo de arte? Bueno, es otra Es otra, manifestación sí, es otra forma. que busca, bueno, pues llamar la atención sobre determinadas cuestiones, utilizando, bueno, pues otros métodos. Es como cuando aparece el arte abstracto. Ay, no lo entiendo, no sé. Bueno, es que no podemos aplicar los mismos conceptos que tenemos sobre el arte, sobre la pintura, estamos hablando de pintura, o Claro. sobre la escultura, que a las cosas. Y entonces, bueno, que nos sugiere, que nos crea, que nos hace pensar o nos hace dudar. Bueno, y también tenemos el derecho a criticarlo y tenemos el derecho a decir esto Bueno, no. faltaría Bueno, más que porque no lo eso forma pudiéramos parte. hacer. De todas Claro, formas, porque es que es evidente, Y lo claro. busca, y lo busca. O sea, la idea es que Claro. haya una síntesis a través del diálogo que crean. de todas formas, yo creo que estaréis conmigo que el arte, aparte de que, bueno, salva vidas, el arte es, bueno, para mí yo creo que no podríamos vivir sin arte, porque el arte es todo. Pero hay algo que también tendríamos o sea, tú vas a la academia, tú vas a la universidad y te enseñan, o sea, te enseñan a escribir, te enseñan a pintar, bien, pero nos enseñan a ver. Me explico, porque claro, tú ves un cuadro y, bueno, nos tienen que enseñar esa magia que el cuadro desprende y sabemos mirar con esa mirada, Miguel, o esa segunda mirada, como ahora están diciendo, que hay, porque bueno, hay determinada simbología ocultas, como por ejemplo los cuadros de Leonardo da Vinci. Todo tiene una simbología, la última cena, a ver si la Magdalena, si... A mí todo eso creo que quizá muchos pintores también ponen ese misterio. Todos los cuadros tienen un misterio. ¿A ti qué te parece? Me parece que eso ha cambiado mucho. Me parece que las personas que se dedican al arte hoy en día están menos educados en humanidades, por ejemplo, Sí. o en matemáticas. Antes era un trabajo que no quiero decir, porque claro, todo eso ha avanzado tanto que ya con tal de dedicarte a una disciplina es un trabajo de una vida entera, ¿no? Pero antes se estudiaba matemáticas, se estudiaba historia, todo dentro del objetivo de generar obras de arte con ese conocimiento. Ya. ¿Y tú crees que ahora hemos perdido esa magia? Yo creo que sí. A ver, nosotros tenemos una educación primaria y secundaria que es buena. Lo que pasa es que no nos dicen que lo dirijamos hacia una actividad creativa. Y al final, pues se acaba perdiendo. Es el interés. Eduardo, ¿la magia en los cuadros, la magia en los libros? ¿A que sí? Sí, lo que pasa que es cuando intentas lo de educar la mirada, el problema es que es tu mirada, es tu manera. Hay cosas que son objetivas, una María Ya. Magdalena es una María Magdalena, pero, Ya, pero, pero fíjate la pero cantidad de... yo Eduardo, la cantidad... lo que quiero estimular en los alumnos es que aprecien el equilibrio entre lo que tienen que saber, porque tienen que saber. Claro que tienen que saber lo que es el óleo o tienen que saber lo que es una María Magdalena, pero a ver qué les sugiere a ellos, que no tiene por qué sugerirme lo mismo que a mí. Por Pero ejemplo, una persona católica, una María Magdalena, le sugiere cosas que a una no sí, pero católica. escucha, es que Es la complicado. María Magdalena, por ejemplo, yo el otro día conté, me parece que son 7 de los grandes pintores que han pintado a María Magdalena. María Magdalena Hay muchas penitente, María Magdalenas, sí. María Magdalena Sí. de la lamparilla, María Magdalena. O sea, para ser, en fin, hay Pero muchos que... fíjate, ha dicho Miguel una cosa que es importante. Dos cosas que me gustan. Una, porque tiene que ver con mi trabajo. No se les está enseñando a los chicos la creatividad.
Tiene que haber más arte, tiene que haber más música en la escuela. Estoy totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, yo creo que un buen artista tiene que tener una enorme formación. Es decir, es como aquello que decía Picasso. Sí. No, mire, es que usted Sí. ¿por qué no pinta? No, si yo ya sé pintar una señora y sé pintar porque lo he hecho en la academia, lo he hecho tal, pero yo es que estoy buscando otra cosa. Pero no hay atajos, ni para la música. Hay que saber Ya. música para ser músico. Hay que saber pintar y hay que tener unos conocimientos científicos y humanísticos y luego romper con ellos o transformarlos o criticarlos o cuestionarlos. Pero no es eso, esto es muy de ahora y en eso estoy totalmente de acuerdo. Nos lanzamos a la piscina, no. Usted tiene que aprender, usted tiene que saber la metamorfosis de Ovidio y usted tiene que saber lo que es Eso Apolinar. es la metamorfosis Y de Ovidio, luego, claro. y luego, Claro. y luego, la leñadora de Boraquín, y luego critique usted la visión que se tiene de la mujer o del hombre, critique usted la visión de la pintura, destruya esto, critíquelo, pero con una formación. Hombre, Si no hay hay formación, mucha hay frivolidad. Hay mucha crítica por ejemplo, en el Guernica, Picasso, que sí, los bombardeos y tal, y sin embargo, sabes que claro. bueno, a Picasso le encantaba la tauromaquia y bueno, pues quiero decirte que efectivamente es lo que tú dices, o sea, nos tienen que enseñar a pintar, nos tienen que enseñar a saber escuchar música. Mira, yo tengo una anécdota, yo era, bueno, ya adolescente. Y bueno, pues en un momento determinado mi padre me llevó a la ópera y yo casi llorando por el camino. A mí no me gusta la ópera, nada, solamente pegan gritos, tal cual. Y yo recuerdo que me dijo, mira hija, para saber si te gusta una cosa tienes que verla y tienes que estudiarla. Bueno, pues yo obedecí y a mí ahora la ópera me apasiona, pero es que me apasiona. Ya sabéis que en la radio, queridos amigos, el tiempo se nos va y se nos va. Eduardo Corazón, yo te emplazo, ya sabes que te tengo que volver a llamar. Qué bonita palabra, te emplazo, eso me encanta. Porque te tengo que volver a llamar porque tenemos que presentar tu libro y además el tiempo se nos echa encima y ya sabes que en noviembre, Miguel, sabes que Eduardo Montagut va a ser el comisario de mi exposición. O sea, para mí todo un honor, todo un honor. Y bueno, es que imagínate contar con Eduardo como comisario es un auténtico honor. Eduardo, sabes que te quiero y bueno, pues te deseo lo mejor y muchísimas gracias por haber entrado. Un besote muy fuerte, corazón. Un abrazo muy fuerte. Gracias a los dos. A vosotros. Miguel, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco muchísimo que hayas venido. Queridos amigos, acababa de terminar la clase, ha debido venir prácticamente volando. Y para mí ha sido un placer que estés aquí y yo te emplazo, a Eduardo le encanta esta palabra, a que vengas siempre que tú quieras porque tenemos que seguir hablando no solamente de los lienzos, son para el verano, tenemos que hablar de determinadas patologías que ha habido en los grandes artistas y yo siempre ahí os digo, ¿son genios porque están locos o son locos porque son genios? Eso lo dijo Erasmo de Rotterdam. O sea que hay muchos artistas, como en el caso de Van Gogh, como en el caso de Edvard Munch, que bueno, pues tenemos esas obras de arte quizá porque estaban, con determinadas patologías o no. Vamos a hablar un poco de la relación que hay entre patologías mentales, por llamarles de alguna forma, y ese arte maravilloso. Y dicho esto, Tony, muchísimas gracias. Tony, nuestro técnico, sin él esto no llegaría nunca a su fin. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y pues hasta la semana que viene. Como siempre, ser felices. Un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Escuches esa voz, nunca te rindas. Sé que es fuerte tú. Todas las personas compartimos algo, somos vulnerables. Las guerras, las crisis, la emergencia climática o la pandemia nos lo han recordado. Cualquiera puede ver afectada su salud mental. Por eso este 10 de octubre, a las 18 horas, salimos a la calle en la marcha del Día Mundial de la Salud Mental. Empezamos en la Cuesta de Moyano, junto a la Glorieta de Atocha, y recorreremos el Paseo del Prado hasta Cibeles. Marchamos para defender nuestros derechos, para exigir más apoyos, para acabar con el estigma. Marchamos porque la salud mental es de todas y todos. Únete, tu voz importa.
Más información en la web de la Federación Salud Mental Madrid www.saludmentalmadrid.org.